Hechos de un buen ciudadano, parte 1. Había un cadáver cuando llegué, en la cocina, de mujer, lacerado, y estaba fresco. Aún era mineral el olor de la sangre que le quedaba. El rostro me era desconocido, pero el cuerpo me recordaba al de mi madre, por las rodillas huesudas y extremadamente sobresalientes, como si no le perteneciera, como si se las hubiera prestado otra mujer, mucho más alta y más flaca que ella. Las cerraduras no estaban forzadas, ninguna. Tampoco había un arma por ningún sitio. Nada había que me diera pistas del asesino, salvo la mujer asesinada, muerta de la manera en que matan a las vacas, eso sí, sin manchar el piso. Ni una sola gota había en él. Era un buen trabajo. Nunca había visto uno tan bueno. He visto muchos asesinados en la vida, como el que le habían hecho a la muchacha, que tenía cara de llamarse Lívida, tal vez por el guiño de lamento que se le había quedado atascado en los labios amoratados. Como cualquier buen ciudadano, no esperé a que apareciera mensaje alguno en la radio o en la televisión. Yo mismo hice imprimir uno en el periódico. Busco dueño de cadáver de muchacha joven, de carnes rollizas, rodillas saltonas y con cara de llamarse Lívida. Fue abandonada en mi cocina, muy cerca de la refrigeradora, herida y casi vacía de sangre. Información al 271-01-22. Cuatro personas llamaron. El primero, un hombre con voz aguda, que de inmediato imaginé que tendría las manos muy finas. Buscaba un cadáver fresco, pero de hombre. A su familia le habían matado un miembro, al que debían dar entierro para poder vivir sin cargos de conciencia. No lo habían encontrado. Los asesinos lo habían escondido para aumentar su culpa. Sabía que yo anunciaba a una mujer, pero tenía la esperanza de que los causantes de la muerte de su pariente hubieran decidido también dejar el cuerpo en algún lugar de mi casa, aunque no fuera junto a la refrigeradora. Lamenté decepcionarlo, pero le prometí que lo llamaría si por alguna casualidad me depositaban también su cadáver o si podía ayudarlo de alguna otra manera. Me lo agradeció sinceramente y me deseó un buen día. Luego telefoné a una mujer que trabajaba a juzgar por los ruidos que se adivinaban tras su voz en una oficina pública. Quería felicitarme. Ya no hay ciudadanos como usted, me dijo. No quiso darme su nombre. Colgó rápidamente. La tercera fue de un hombre de voz grave, que no hablaba por iniciativa propia, sino de parte de la oficina donde trabajaba. Deseaba saber si yo había tomado medidas de salubridad para evitar contagios en el vecindario. Quedó en avisarme una forma para que la llenara y firmara, para hacerme responsable si acaso se desencadenaba una epidemia de muertos en los alrededores. La cuarta llamada me conmovió. Se trataba de una pareja de adultos mayores. Buscaban una mujer con las características como las que yo ofrecía en mi anuncio, pero viva, no muerta, con los labios purpúreos, no violáceos. Transcurrió una semana sin que alguien más la reclamara. La recogí del suelo y me dispuse a llevarla a la oficina de salud para que se hicieran cargo de ella, que ya comenzaba a oler mal a mis cuidados, a mis baños con bálsamo y sal de cocina. Entonces, se me ocurrió que sería bueno llamar a los señores, a la pareja, para ofrecerles el cadáver, sin costo alguno, sin compromisos. Pero me pareció que sería cruel. Seguramente no querrían recibirlo porque, al aceptarlo, estarían negando la fe en que su hija, cuyo nombre, por cierto, es Lívida, estuviera respirando aún.
Les quitaría la esperanza y eso no es digno de un ciudadano como yo. Decidí mejor telefonear al hombre de la voz aguda, quien aún no había encontrado el cadáver de su pariente, ni lograba tranquilizar a su familia. Cuando lo tuve al teléfono, le sugerí que aceptara el cadáver que estaba en mi cocina y lo presentáramos a los suyos como el del pariente que habían perdido. Por supuesto, sellaríamos el ataúd para evitar que alguien descubriera las diferencias entre los cuerpos. Así haríamos dos favores: le daríamos entierro a esa niña y calmaríamos a los parientes de él, que por fin dormirían tranquilos. Aceptó encantado. Llegó casi de inmediato a recogerlo, con todo y el ataúd. Un ataúd muy masculino, por cierto. Lo reconocí de inmediato por la mirilla, no por el ataúd que llevaba bajo el brazo, o por el rostro de su doliente esperanzado, sino por las manos, que eran tan finas como decía su voz. Abrí, nos saludamos como viejos desconocidos, con abrazos, sin sonrisas. Le di el pésame. Me comentó que yo era mucho más alto de lo que se había imaginado. No quise continuar con la conversación porque empezaría a decirme que no sabía cómo agradecerme y no quería yo ponerlo en una situación tan incómoda. Sabía que estaba ansiosa, que tenía prisa. Lo conduje a la cocina, le presenté a la muchacha y juntos la introducimos en el ataúd, que llenamos con objetos varios de mi casa para que pesara lo que pesaría el muerto de él, si lo hubiera encontrado. Al final me pidió discreción, por supuesto, se la juré, como cualquier otro buen ciudadano hubiera hecho. Lo ayudé a cargar el ataúd hasta el automóvil de la funeraria, que nos esperaba afuera. Parte 2. Hechos de un buen ciudadano 2. Continuará.